Hola a todos y bienvenidos a este nuevo segmento del canal donde estaremos analizando los eventos más destacados del mes en relación al misticismo, conspiraciones, geopolítica, eventos naturales y astrológicos y mucho más. En esta ocasión nos adentramos en lo más relevante de abril, un mes que estuvo bastante movidito, comenzando con la suba de aranceles de Trump, que causó un gran revuelo en las bolsas mundiales y desató una guerra comercial con China. Además, tuvimos información desclasificada de la CIA, que dejó a muchos con más dudas que respuestas. Pero esto no fue todo. Tenemos el conflicto armado entre India y Pakistán que escaló peligrosamente, además del fallecimiento del Papa, y la naturaleza no se quedó atrás. Tuvimos un mes con muchos terremotos, inundaciones y una intensa actividad de tormentas solares. Y para cerrar el mes con broche de oro, un misterioso apagón que dejó a oscuras a varios países de Europa. Así que no te pierdas esta investigación a través de Visión Remota, donde veremos qué hay detrás de todo esto y cómo se movió la energía durante abril. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejarnos tu like y compartirnos tu opinión en los comentarios. Espero que disfruten de este nuevo segmento y nos vemos en la próxima entrega. Conectás con la información de la energía que se estuvo moviendo en el mes de abril. ¿Qué me puedes decir respecto a esto? Como estábamos viendo, la energía que se mueve en el mes de abril era una energía de conexión solar en todo lo que es la galaxia. Todos los soles se estaban conectando de una manera frecuencial y transmitiéndose de sol a sol, formando como círculos así, en energía de sol a sol por toda la galaxia. Y ¿Había como una alineación o algo así? Alineación, sí, una alineación de energía que llegaba al planeta, al sol nuestro, y del sol nuestro mandaba ondas de energía solar hacia la Tierra, generando en nosotros una frecuencia sutil muy poderosa para elevación, ya sea humanos, animales, peces, vegetales, la misma tierra en sí, los minerales, generando una energía para elevación, para fortalecimiento, para crecimiento, una energía muy fuerte para elevarse. Ok. A ver, lo que he visto de este mes de la actividad solar era que había un mes con intensas tormentas solares que no hubieron hace décadas, y esto cómo termina afectando. ¿Tiene relación también con esta alineación o es algo independiente, digamos? ¿Se potencializan estas tormentas solares por esta alineación que vos decís o no? Sí, se potencializan y llegan para beneficio de la humanidad y para fortalecimiento. Que unas entidades serían, si tuvieran el contacto con esas energías directas, serían destruidas sus sistemas de ellos. Entonces lo que hacen es, antes de que llegue ese momento de la energía, generar una información en la cual genere en el ser humano incertidumbre, miedos y angustias. El miedo, la angustia y la incertidumbre constante que tiene el ser humano porque se le pueden caer los instrumentos o la conexión entre la humanidad, o que va a fallar esto, que va a fallar esto, genera que esa energía que debería ser favorable, que viene del sol hacia el ser humano, se transforme, o el ser humano mismo la transforma en una energía densa que le es provechosa para estas entidades, la cual se las ofrecen como en bandeja de plata para que ellos puedan disfrutarla. Entonces, cuando debería de ser favorecido para el ser humano, esa energía, estos se encargan de dar una mala información para que esa energía que debería de ser favorable al ser humano les sea de alimento para ellos. Y obviamente utilizando al humano como un catalizador o de energía para favorables a ellos, y trayendo al humano la incertidumbre, la angustia, el miedo de qué es lo que va a pasar. Desafortunadamente,
ellos se protegen con esa energía al transformar en un colectivo la energía con mala información, con información que va a dañar, a ellos les sirve de protección y de alimento. Y el único que no se benefició de eso fue el hombre, y el hombre se queda con la información negativa de la fuerza solar. Y eso es lo que sucede con esta oleada de energía hacia la humanidad, hacia el planeta. Ok, a ver, pero también en parte sirve como para desparasitar un poco, ¿no? Porque si me decís que estos no soportan esta energía, esta potencialización de energía que tienen las personas, en gran parte también sirvió toda esta energía como para sacarse algunas entidades de encima, las personas, ¿o no? Sí, claro, sí, las personas que no se conectan con la información que se transmite y que se da y que se dice de que oh, esto va a ser para mal, esto le va a pasar esto y le va a pasar lo otro, no se conectan con esa información, esa se potencia, y si hay alguna duda o alguna incertidumbre que genera una conexión con esos larvas energéticas, pues se anulan totalmente, y sí, obviamente le sirve, y se da cuenta de que exactamente al no conectarse le genera una elevación energética. Incluso puede traer por esa elevación alguna restauración de alguna parte de su cuerpo, ya sea dolencia, ya sea fricción de algún nervio, o ya sea una alineación de alguno de los puntos chakras. O sea que es algo muy importante que debería de conectarse con esa energía y no canalizar el mal, sino pues las cosas a obtenerlas para bien. Ok, vos sabés que en algunas investigaciones anteriores con Olga había salido información, una que hicimos el año pasado, había salido información de que el 2025 y el 2026 iba a ser un año de fuerte actividad solar, y como que esto iba a generar, como decís vos, la suba de frecuencia del planeta, y que esto iba a ayudar para que muchos humanos entren en conciencia, y como que se iba a generar ahí una división de líneas de tiempo donde una parte de la humanidad iba a estar enfocada más hacia la vida consciente, y otra más a lo que está tendiendo ahora de llevar al sistema, que es el transhumanismo. ¿Cómo ves esto a futuro en cuestión de lo que vos me estás hablando de la actividad solar creciente y potencializada? ¿O es solamente por esta alineación de soles que se dio? ¿Cómo lo ves? No, sí se va a estar dando continuamente, es esa elevación energética, y sí va a haber una despertar o un conocimiento mayor de muchas personas, y obviamente sí va a haber esa polarización entre la globalización del mundo en las personas, que tal como se dice, obviamente sí va a haber esas personas que van a estar más conectadas con lo negativo o con esas fuerzas o frecuencias, y va a haber otras que sí van a estarse elevando, y va a haber otras que se van a querer quedar estancadas, otros no se van a mover, otros van a continuar en lo mismo. Entonces, pero hay muchas cosas que ocurren, que se hilan para que sucedan dentro de este mecanismo creado por estos seres, y no permitir que suceda como bien sucedió este mes, y Claro. impedirlo de cualquier manera. Pero sí va a haber eventualmente gente que salga, gente que se desprenda de esa información, de Bueno, esa bueno, parasitación. bueno, vamos a empezar a ver entonces esos eventos que pasaron más relevantes en el mes, y vamos a arrancar con lo que fue la polémica suba de aranceles de Trump, que también hizo caer muchas bolsas, empezó a generar lo que es una guerra comercial con China también, que se sube uno, se sube el otro, y ahí están. Y cómo repercutió esto a nivel mundial en la energía de las personas, digamos, porque también esto causó muchas incertidumbres. El que se estabilice tanto la bolsa causa muchas pérdidas económicas en la gente, y esto también acarrea desestabilidad emocional, me imagino.
Sí, fíjate que el hecho de que Trump actuara de esa manera genera todo el temor, la angustia, la incertidumbre, el miedo, sí, a cómo va a ser el mañana. Genera que haya una desestabilización global, no solamente económica, pues energética, y no solamente la energética, sino que la gente se conecta con un futuro en miedo, un futuro que no lo ven como, prometedor de estar tranquilo, de estar armonioso, sino lo ven como un futuro de peligro. En el momento que ven el ser humano o un futuro de peligro, las hormonas se disparan en todo lo que es el sistema linfático y genera que la frecuencia de toda la humanidad todos los que se conectan con ese miedo o con ese futuro temeroso, se, con, se conecte toda esa energía que se recibe en el mes del sol, de las frecuencias elevadas, se condensen y entonces se conectan también a esas entidades dándole fuerza y potencial a esas entidades, dándole más control sobre la propia humanidad. Las energías se mueven de esa forma. Ok, Ahora, o sea, sí. sigue. Sí, y a ver, y los países que por ahí no están tan involucrados en toda esta disputa, pero que sí terminan sufriendo como daños colaterales, digamos, ¿cómo lo perciben a toda esta energía de todo este conflicto? Son como esos países que ven todos esos conflictos que no tienen nada que ver con eso. Son como Ajá, unos niños que ven pelear a sus padres. Sí, es que el niño solamente ve que podrá llegar el golpe hacia nosotros, que aún así lo están recibiendo ya, ¿sí? Porque ok. hay hasta ah, un movimiento de energía que se expande aún donde no tiene una influencia económica fuerte el mundo, a islas muy lejanas que no tienen ese fluir económico conectado con un mundo, con un sistema global económico que es muy tenue la información, la El- comercio de moneda. ajá, Y aún así son afectados, son países que solamente están viendo como que son los bebés viendo cómo los padres están peleando y ellos reciben el miedo de los padres o el bien, toda esa energía la reciben ellos. Es como un niño ve a papá, mamá pelearse, no puede interferir, pero tiene temor, no porque lo que no puede hacer o tenga miedo de su futuro si él no se está metiendo, sino el miedo y la guerra que tienen ellos, esa energía la absorbe el bebé y ya está programándose hacia un futuro. ujú. Y así mismo sucede con esos lugares, ya se están programando cómo van a vivir con ese temor en un futuro cuando empiece a desarrollarse ese flujo económico también en ese lugar y sometido también al más fuerte o bravucón o al que quiere imponerse y se va a mover a través del miedo igual de la misma manera. Y así Ok. sucede, o sea, el fuerte quiere gobernar y va a generar ese miedo. Y ese miedo que se va a generar en todos lugares es para que sea un miedo, un sometimiento por el temor. Y es así como se maneja la energía dentro de esos lugares pequeños y también de aquellos que fluyen por el temor a la economía, conectados directamente con el futuro. Ok, y esto, a ver, todos estos movimientos que están haciendo también desde Estados Unidos, ahí Trump, de ir desclasificando información, pero a cuenta gotas, porque un mes te desclasifica un poco, otro mes otro, y así, en vez de desclasificar todo de una. eh, ¿Por qué lo hacen de esta manera? Por ejemplo, a finales del mes pasado lo que pasó fue que desclasificaron de lo del Arca de la Alianza, lo de la muerte de Kennedy, y este mes de abril volvieron a desclasificar varias cosas más, pero ¿por qué lo van haciendo así paulatinamente, digamos, y no todo junto? ¿Buscan algo también con esto? ¿Hay algo detrás con la desclasificación?
Claro, la novedad de la expectativa de lo otra vez uniendo pasado y futuro, ¿no? Para la incertidumbre del presente. ¿Qué pasó en el pasado con el arca? ¿Qué pasó en el pasado con Kennedy? ¿Qué pasó? ¿Y qué nos espera si ya se encontró algo, si ya trae un resultado, si ya sabemos qué está esperando el ser humano, qué espera de esas revelaciones? Entonces, la novedad genera también esa ansiedad o ese gusto de ahora sé, como si tuviera una tranquilidad el saber que lo que sabía era correcto o lo que tenía en dudas ahora les es aclarado, pero también genera al mismo tiempo la incertidumbre de lo que va a pasar, generando una energía elevada con incertidumbre de la misma manera. Entonces se une nuevamente el pasado con el presente y en el presente no lo viven por lo que reciben del pasado esperando a ver qué va a pasar en un futuro. Entonces se genera una energía densa. Miles y miles de personas se les llama la atención en la novedad del conocimiento revelado y se genera un flujo de energía de la parte sexual y en la parte donde está el plexo solar, y se genera otra energía más fuerte en lo que es la garganta o en el sistema de voz frecuencial vocablo, y esa hace que se exprese con una emoción lo que han encontrado, viene cargado con una energía de emoción que al mismo tiempo el chakra corazón lo canaliza como un temor hacia el futuro, y entonces esa mezcla de energía genera que no sea, se dice contaminada, una energía contaminada, mezclada o envenenada que le sirve a esas entidades también. Entonces esa desclasificación debe uno de tomarla para estudiarla sin esperar nada al futuro, sino entender lo que pasó en el pasado y vivir el presente para que no suceda lo mismo en el futuro, generando estabilidad emocional en el presente, no teniendo el temor de lo que va a pasar en un futuro. Ok, interesante. ¿Y usan también estos eventos como cortina de humo para algo o no? Oh, Solamente... totalmente, porque la gente se desvía. Entonces, cada momento que usan esas revelaciones es porque ellos quieren hacer otra cosa y los distraen. El ser humano se distrae muy fácil porque le llama más la atención la novedad, porque el ser humano es de energía fluyente y le llama más la novedad que otras cosas que tengan que ver con una revelación de inteligencia o de sentir de lo que está pasando, de análisis y reflexión, que puedan ver algo que están haciendo y lo interpreten correctamente y puedan exponerlo y cambiar las cosas. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a mandar una cortina de humo para que no vean lo que está pasando detrás. Y lo que está pasando detrás son entidades que quieren manejar y cambiar el rumbo de la globalización económica de algunos países a la misma manera que están intentando generar un control y una elevación de potencias diferentes, porque hay una lucha interna dentro del mundo por las energías que se están moviendo, sobre todo porque la energía solar está llegando de una manera más amplia, más fuerte, y estos quieren utilizarlo al por mayor para canalizarlos en lugares específicos donde puedan utilizar las energías con mayor fluidez en el ser humano. Entonces hay como una estrategia en esos países donde se mueve. Sí, como lo que es en Rusia, en China, en todos los países donde hay vestigios antiguos de canales energéticos que son utilizados para generar nuevas potencias. Ok, a ver. O utilizarlos para elevarlos a las entidades que los gobiernan. Ok. A ver. Dentro de esta desclasificación, vamos a averiguar un poco. Tenemos, por ejemplo, lo del Arca de la Alianza, que dice que en su momento la CIA estuvo haciendo investigaciones
con visión remota, así como lo estamos haciendo ahora. Estas prácticas que hace la CIA con visión remota, ¿cómo la ves? ¿Son efectivas para encontrar este tipo de cosas o no? Sí sí hay efectividad en ellas al 90%. Las Ok, personas que están ahí tienen los canales muy desarrollados y canalizan y pueden mirar el lugar donde se encuentra. ok. Como que ya tienen un trabajo más desarrollado en la búsqueda específica, ¿no? Sí, sí, son especializados en encontrar cosas, en encontrar lugares, incluso en espiar, en espionaje. Ujú. Incluso lo hacen como para generar nuevas técnicas de control mental. Incluso lo utilizan para conectarse con otras entidades y poder también recibir información de ellos para manejar la población. Ok, interesante. Y esto del arca, ¿la terminaron encontrando? ¿Cómo fue? ¿Qué puedes ver acerca del arca? Sí, se ve que ellos están dando información de dónde se encuentra, o dan indicios del lugar, la cueva, dicen de algunos seres que son guardianes de ellas. Ujú, Ah, tratan de identificarlo como son, de decir su estructura ujú. y dan toda esa información donde posiblemente ellos la están mirando que se encuentra. Ok, ¿y este arca qué características tiene? ¿Para qué sirve, digamos? ¿Qué utilidad le pueden dar? Esa originalmente fue entregada es como una antena ¿Como, parabólica como un que catalizador de... como un catalizador, sí. Ajá, Se conectaba, ese fue uno de los principios. El, el sacerdote, que era el que se metía al lugar para hablar con el arca, salía una voz, arriba de ella hay dos seres encontrados entre sí, mirándose uno al otro. Uno tiene cara de mujer y otro tiene cara de hombre. ujú, Y del medio de ellos sale una voz. Es como cuando te frecuencias con con la tele o el radio. En ujú, medio de ahí sale la voz y entonces ahí se daban las direcciones que tenía que hacer esa persona. Pero el sacerdote que iba ahí no iba como un ser humano común, tenía que estar vestido de unos atuendos am, que lo protegieran a él, porque había en su cuerpo las vestimentas que traía toda su vestimenta estaba cubierta de hilos de oro y traía encima de él como un chaleco protector, pero ese chaleco protector a ellos le llaman el pectoral de luces, porque tenía 12 piedras en el pecho, 12 piedras de diferente color de los minerales que existen en la tierra. Esas piedras canalizaban la voz que él escuchaba y rebotaban en lo que es el pectoral, esas piedras, y le figuraban como una pantalla y a él podía mirar las cosas a través de eso. No podía tocarla porque era como si se manejara demasiada energía que el ser humano no podía canalizar o el cuerpo humano no puede canalizarlo, y por eso tenía puesto ese pectoral o ese chaleco frontal del pecho con muchas piedras, con 12 piedras exclusivas y otras dos en los hombros para poder canalizar la energía y poder ver a través como si fuera un iPad que moviera con los dedos las ujú. imágenes para mirar, pero eso le daba la capacidad a través de las piedras que tenía en los hombros. Y las piedras era la energía que llegaba a él, pero esas piedras lo que hacían era hacer como una pantalla para que la mirara y veía las cosas que estaban pasando. Y él decía, vi en una visión.
pero no es que estuviera él en una visión, sino que él le llamaba visión a lo que estaba viendo a través de lo que se llegaba a su cuerpo. Y entonces ya le decían lo que tenía que hacer para gobernar y dirigir a las personas. Entonces esto era más bien, es una herramienta alienígena para conectarse con el sacerdote, y el sacerdote controlara o dijera a las personas lo que tenían que hacer, si eran aceptadas o no, si el mundo iba a sufrir a escasez, hambre, muertes, pestes, todo eso se le transfería a través de eso, cambios que tenían que suceder. Ok. Entonces era larga la alianza, pero la alianza con estos seres. Sí, era la alianza de sometimiento, porque dentro de ahí está el maná, las piedras de zafiro que se rompieron en el monte Sinaí, y una vara que está ahí que tiene vida de almendras. Ok. Y son esas tres como señales del poder que tiene el arca. Uh-huh. Y que reflejan el contrato de vida, o sea, tienen un pacto con ellos para la vida, tienen un contrato para que puedan seguir viviendo, y la señal de ese pacto es que el maná les sirvió para que vivieran y se alimentaran, y la vara es que continúan en vida porque así lo desea, y la Biblia o las piedras que están ahí de los mandamientos son para decir bajo instrucción, viven bajo instrucción y serán proveídos mientras obedezcan esto que está aquí. Este es un pacto entre el pueblo y las esencias extraterrestres o de baja densidad. Ok, ¿y al final la encontraron o no? Sí, Sí, pero no la pueden tocar. Sí, eso me imaginaba por lo que estabas contando de esta irradiación que genera, ¿no? Sí. ¿Y qué gobierno la tiene? El que la tiene protegida todo eso es el USA. Ok. El Vaticano también salió a admitir la existencia, ahora este mes, el 14 de abril, salió a existir la existencia del arca. Bien. Claro, eso es como ellos se adjudican la continuidad de ese sacerdote que se podía poner delante del templo. Entonces, si ellos aceptan eso, que existe, entonces están diciendo, bueno, si existe, ya se ha encontrado, nosotros somos los que tenemos que estar de frente. Claro. Bueno, una información que también me resultó muy interesante, que se desclasificó, es un archivo de la KGB donde habla de que en 1990 algunos soldados rusos tuvieron un encuentro y un enfrentamiento con algunas naves, ¿no? Y terminaron siendo petrificados unos 23 soldados. Y esto me hace pensar que por ahí lo que son no sé si conoces los guerreros de terracota, que es unos 1000 guerreros que se encontraron en China enterrados junto a lo que era el emperador, el primer emperador chino, Qin Shi Huang, y decían que él mandó a construir estas estatuas, pero en base a esta información que dicen que los ovnis los extraterrestres pueden petrificar, digamos, a las personas, todo este ejército también pudo haber sido petrificado en su momento. ¿Qué información te llega de eso? Fíjate que cuando estabas hablando empecé a ver al ejército ruso, empecé a ver a los guerreros ¿De terracota? de terracota, los miré petrificados, sí, con unos agarrando su espada, otros agarrándose como si tuvieran el pelo, como si se los hubiera soltado y que se lo están agarrando por el viento que hacía en ese momento. Pero me conectó también con otro lugar,
con Sodoma y Gomorra. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. Entonces, esas mismas seres son los mismos que petrifican tanto al ejército ruso como a los chinos, como petrificaron a los habitantes de Sodoma y Gomorra, y utilizan una energía canalizada atómica, ¿sí? Que petrifica, que primero destruye todo el sistema celular y luego lo genera solamente como si fuera los minerales del cuerpo que tiene, como lo solidifica, y todo el cuerpo lo solidifica a través de los minerales del cuerpo. Entonces genera esa petrificación atómica dentro de los cuerpos humanos, que lo ha estado haciendo siempre, siempre. Y es una raza que va en contra, fíjate bien, es una raza reptiliana en contra de los Cthulhu cuando quieren controlar. Ok, ok. Bien, perfecto. O sea que el ataque, por ejemplo, lo que son los rusos estaban bajo el poder de los Cthulhu, ¿no? Uh-huh. Y el ataque de quién dijiste que viene? De los reptiles. Ah, de los reptiles. Ok, bien, Ahora perfecto. fíjate, la China es otro de Cthulhu, gobernada por Cthulhu. Y Sodoma y Gomorra era un área que estaba gobernada por Cthulhu, pero que se estaba tomando control. En ese momento estaba tomando el control de esa tierra los reptiles. Entonces tenían que destruir también, se le llama una intervención. Ellos intervinieron donde ya había un asentamiento de empoderamiento, de empoderarse sobre esa tierra. Y ellos intervinieron y destruyeron. Entonces querían hacer lo mismo en otros lugares. Pero esta intervención sobre ellos se da cuando se sienten amenazados por algo. Sí, porque en cada uno de ellos iba a tener control más de otras propiedades, de otros terrenos que supuestamente ellos eran dueños, o de otras tierras, de otras energías, y entonces estos vienen e interfieren. Obviamente era más fácil interferir con la antigüedad que con los presentes en el día de hoy, o por decirlo así, con la China o con Rusia, porque eran un control más vasto que lo que tenían en la antigüedad ahí en Sodoma y Gomorra. Claro. Bueno, dentro de lo que son conflictos geopolíticos también tuvimos este mes el conflicto que se inició entre India y Pakistán. ¿Cómo podés ver también ese conflicto? ¿Cuál fue el motivo realmente? Porque supuestamente es por un atentado, pero escaló todo muy rápido y parece ya venía de antes, o hay más detrás. Dentro esos países se dividieron porque dentro de ahí mismo había un control de las mismas razas, sí, de las mismas reptiles, había un mismo control, pero hubo una separación de gobiernos entre ellos, de querer tomar, dentro de la misma raza se dividieron entre ellos y hubo un pleito entre ellos mismos. Ahora, ¿quién quiere tomar control de quién? Si Pakistán tiene un armamento más fuerte que la India, supuestamente tiene más control bajo la tierra o controlado para poder luchar contra la India, pero quiere tomar, o ya sea que la India tome posesión de ellos, porque es como que vamos a medir fuerzas a ver quién puede tomar qué país. Quieren volver a retomar lo que es lo que es Pakistán, y Pakistán quiere decir voy a tomar un terreno más de ti, y no solamente es terreno, la pleito es por lo que se mueve, sino por toda la energía que está dentro de ahí, por todo lo que es las entidades que se mueven ahí, que son vastas las entidades que hay, como si fueran carroñeras, todas ellas, y como que quieren poner control sobre todas esas huestes o todas esas
entidades, controlarlas y someterlas a un solo control. Todo lo que es la India con Pakistán. Es controlarlo y tomarlo para ellos. Todo es una energía de control. Ya se sumaron a la contienda también China, ahí apoyando a India, y Turquía apoyando a Pakistán. ¿Cómo ves que puede llegar a escalar esta contienda ahí, por esos territorios? No, porque no va a suceder. China y la India es un potencial muy fuerte en lo que es Cthulhu, porque todo este vasto de subrazas que están en la India están sometidas a los Cthulhu, pero Turquía y lo que es Pakistán son reptiles, y esos reptiles no tienen la misma capacidad de los Cthulhu que están en China ni en India, pero sí pueden generar algo impresionante, que es la incertidumbre dentro de los países más poblados del mundo, donde se genera un desgaste energético, incertidumbre. Todo está basado en esa incertidumbre para generar una absorción energética vasta. Quizás no va a suceder o va a avanzar a cosas grandes, pero sí va a traer energía vasta de los seres humanos. Ahora, si no le es suficiente, pueden enfrentarse aunque se destruya, ya sea Pakistán o Turquía. Pero van a prolongar la tensión que existe entre ambas para generar la incertidumbre. Exactamente. Ahora, Turquía tiene supuestamente, no solamente, pues es una especie reptil que está controlada ahí por lo que queda de los Anunnakis. Está en esa lucha. Los Anunnakis es una raza reptil, pero Pakistán es una subraza de los Anunnakis, entonces son unidos junto con estos otros, pero estos otros de la India están sometidos a lo que son los Cthulhu. Entonces eso es una guerra de tensión para generar esa absorción energética, y obviamente va a afectar la economía, obviamente va a afectar la salud de las personas, y esto va a generar más economía, y también obviamente para las farmacéuticas, que son las que más ventaja tienen de todo esto. Pero también las farmacéuticas están controladas por los reptiles. Entonces claro, todo es un desgaste energético al ser humano. Fíjate que ahora que estamos viendo todo esto, la verdad me siento como que me conecté, y me da como tristeza ver cómo cómo se mueven tantas eventos, cosas. Sí. Y cómo es que uno dice, ¿cómo es posible que uno sea partícipe de entregar tanto de entregar tanto de sí mismo a estas entidades, ¿no? Sí. Cómo nos manejan por nuestra ignorancia, ¿no? Sí, exactamente, es la ignorancia es el que genera todo ese problema. Exacto. Bueno, vamos a ver con el próximo evento, que también va alineado con todo esto, que es la muerte del Papa, que surgió este mes. ¿Qué puedes observar de esta muerte? ¿Cuál fue realmente el motivo por el cual murió? Porque ya no te podés confiar de ninguna versión oficial de los hechos. Así que, ¿cuál ves que fue el motivo de su deceso? Y si murió ese día que dicen que murió el 21, porque también hay que ver. Mira, el Papa murió antes de la Pascua. ¿Antes de la Pascua? Ajá. Pero tenían que generar que pasara, esperar a que pasara esto de la Pascua. Y sí lo presentaron, pero no era literalmente él, era un espíritu dentro del cuerpo del Papa, pero el Papa no estaba ya ahí. Ahora, déjame te explico lo que acabo de percibir. Okay. Cuando mencionaste que murió, en ese momento se escribió el número 266. Número 266 quiere decir
Eso es el número de papas que han existido en la historia, 266 papas, Sí. que hacen como un igual a 14. 14 es como menguar el número, es para estarme dando la razón de su suceso. 14 traduce a puerta, es como la transición a otro lugar. El Papa, la muerte del Papa antes de la Pascua o en el mes de abril, dice que es el número 18. Número 18 de 666 papas, el número 18 que muere en el mes de abril. Es el cambio, ese 18 representa un principio nuevo. Entonces estás viendo 266 que hay un número que sale de ahí que es 6 más 4, 14, 14 puerta, un nuevo inicio. Papa 18 es el comienzo a otra dimensión. O sea, la puerta es que se abrió una dimensión con la muerte de este papa que da inicio a un proceso diferente. Este es un inicio de un proceso diferente energético. El control que tenía lo que es Roma o lo que es el papado y la iglesia cristiana católica, ese control lo tenía en el poder totalmente lo que son los reptiles. Los reptiles, ajá. Estos reptiles que tienen el control de del Vaticano. Y El entonces, Vaticano. Sí. ajá, entonces esa energía, ese cambio energético que se va a generar es porque están aceptando, muy bien, están aceptando a otras entidades, ya sean como Cthulhus o otras razas, aparte de las que influyen demasiado, que son las insectoides, como también a algunos otros seres que también son llamados los aviar, los aquat, los que vienen del agua, y todos les están diciendo que pueden ser partícipe. Entonces se ven caras de todos los papas o todas los cardenales que están prospectos para ser papas, y cada uno representa. Entonces están diciendo que esa energía, que están abiertos ahora a que cualquier raza tome el control, y con el objetivo de impregnar un nuevo movimiento dentro de la iglesia para seguir captando a las personas con una información quizás más absorbedora de energía sobre las personas, pero al mismo tiempo generando en ellas un deseo de acercamiento, y entonces están ofreciéndolo. Ese es el cambio, ya no funciona. El mes de abril, antes de Pascua, se genera una unión de energía espejo, así se está manifestando como una energía espejo. Es una energía espejo de potencializar toda la fuerza, por eso no lo dejaban que la gente supiera, para que la gente celebrara la Pascua y se conectara y generara un potencial de espejo. Es como que toda la gente celebra la Pascua y esa energía se eleva y es captada y se potencia como el doble, como un espejo. Y entonces, por eso no decían que se muera, porque si se muere la energía del Pascua sería menguada. Pero tenía que pasar el tiempo para que esa energía fluyese, y entonces después de ahí se abre la puerta a que se elija otro gobierno de una manera diferente, moviendo las energías de manera distinta y captando los pensamientos y los corazones y la mente de las personas de una manera distinta. Es el cambio de gobierno de la iglesia, de otra entidad, para manipular mejor a las personas emocionalmente. Y igual, técnicas diferentes que se van a utilizar con toques de experiencias sobrenaturales
para la captación de esas personas. O sea, como si fuera el Blue Beam de la iglesia. Ok, bien. A ver, en base a eso que decís de las puertas, me acuerdo que hace 3 meses atrás, creo que fue el 24 de diciembre, que el Papa abre una supuesta puerta que hacía como referencia a las indulgencias, algo así, y que en total se abrieron 5 puertas, creo que hasta una puerta en una cárcel, algo así se abrió, y que junto con la apertura de un mes antes, creo que fue de Notre Dame, de vuelta, visto desde arriba, la figura que conectaba estos 6 lugares formaba como un sigilo. Esto era todo un preparativo para este evento de ahora que estamos viendo de la muerte del Papa y el cambio papal y todo eso, ¿o qué? Sí. Mira, cuando estás diciendo esto, se genera como, mira lo que te voy a ofrecer, o sea, lo está ofreciendo a esas entidades, ¿sí? Mira lo que te voy a ofrecer. Y esos, al abrir esa puerta, se generan, como tú dices, otras puertas o otras aperturas. Y las aperturas que se generan es que mostrarle a las entidades el dominio de las... de los niveles que tiene el ser humano de crecimiento al sutil. Digamos, te voy a ofrecer cómo a capturar energía sexual, la energía que se maneja en el sentimiento, la energía que se genera en la vibración, la energía que se genera en el pensamiento. O sea, hay 5 niveles y un sexto en el cual quieren controlar. Y fíjate que va alineado con los chakras, como ofreciendo y diciendo, te voy a dar una llave que se tiene para que puedas abrir cada una de esas puertas, ofreciéndolo a las entidades, y puedas tomar control de toda la energía que fluye en el ser humano. Mejor que la que se puede causar o recibir de los demás a través de una catástrofe o de un temblor o de un gobierno, sino a través de un control emocional global por una iglesia. Pero es el controlar todo tu sistema de energía de los chakras, de movimiento frecuencial del chakra. Okay. Entonces tiene 5 niveles de control y un sexto que dice que es o que se dice que es el más elevado para llegar a la corona. Ok. Bien, a ver, y en base a lo que va a ser ahora la sucesión, vos me hablaste hoy de los 266 papas que ya pasaron, ¿no? Y según algunas profecías, como Nostradamus, y varios más, Malaquías, creo que también Baba Vanga, algo así, decían que como que este iba a ser el que viene el último papa, y hacen también, viste, como la referencia al Papa Negro, Nostradamus, y justamente ahora hay 2 cardenales postulados que son de esa etnia, digamos, y que son, uno es Peter Turkson y el otro se llama Robert Sara, perdón. Estos dos tienen chances ahora de quedarse con el puesto, y cómo va a afectar la sucesión papal al futuro de la Iglesia Católica ahora que hay tantas razas en disputa por el poder. Sí, mira, fíjate que todos ellos tienen la posibilidad de ser ahora los que van a estar enfrente, tanto estos papas de raza, de etnia negra, Sí. tienen una posibilidad muy amplia, pero fíjate, cuando tú estabas mencionándolos a ellos de que podrían ser los últimos, aparece una mujer. Ok. Y es como decir, el último
El último no será el Papa Negro, el último será cuando el matriarcado tome control del papado. Ok, interesante. No sé si ahora en estas elecciones hay alguna mujer postulada, pero... No lo sé dentro de los que han manifestado, pero hay una que se está levantando y que es la que declama eso. Es como si dijera, yo soy el fin del papado. Yo soy el fin del papado y entra el matriarcado. Mm, Fin mira. del papado, fin del papado y entra el matriarcado. Se va a Ah, ok. retomar el control otra vez de Bueno, la, entonces, de la matriarca. entonces es posible que asuma un papa más, como no sé, puede Ajá, ser el papa negro, y ahí sí sea el fin del papado y asuma el, el la mamá, matriarcado. la matriarcada, ¿cierto? Y Sí, ahora le sí, va a sí. decir la mamá, ya no va a A ser ver, el papá, ya va a ser la mamá. claro, a ver cómo le llamamos. Bien. Y hablando de esto de declamar como su posición y demás, me resulta interesante porque este mes justo también apareció un personaje bastante interesante que él afirma ser el sucesor de Jesucristo, de Mahoma y no sé cuántos profetas más. Y, y como que reclama el trono papal y tiene un montón de seguidores, de adeptos y como que eh, va diciendo que él es el nuevo Mesías, ¿no? Así que hay que ver qué, qué hay detrás de esto. El señor este se llama Ada al-Shadiq. ¿Qué podés observar de este señor tan particular? No, fíjate que este señor tiene el sentir de dentro de sí mismo como el tener el control, pero te voy a decir, este es un híbrido, ni siquiera es un ser humano, es un Ah, ok. híbrido. Y este híbrido no lo va a lograr, primeramente no lo va a lograr, no va a poder estar ahí. O sea, se le ve truncado todo, o sea, hace un movimiento fuerte, si lo hace movimiento genera una incertidumbre, pero no es para el mundo, sino para él y los que lo siguen, ¿sí? Ah, ok. Ni siquiera va a hacer cosquillas al papado, ni siquiera el mundo va a tomar demasiada atención, pero todos los que están detrás de él, sí, todos ellos van a ser interferidos. La mayoría de ellos ya están siendo incrustados con implantes no extraterrestres, sí, sino humanos. O sea, van a tratar de generar en ellos una hibridación o lo van a hacer eventualmente con todos ellos. Entonces es un movimiento para reclutar a más gente a los que puedan generar hibridación en ellos, pero no va a suceder más nada. Él es un híbrido que está reclutando personas aptas para ser um, intervenidas y generar híbridos en ellos. Ok, interesante. Bueno, vamos con uno de los últimos eventos que fue algo reciente, que es el apagón que hubo en Europa. España, Portugal, parte de Francia, parte de Italia, sufrió un apagón de un día completo. Ya venimos de varios apagones en Latinoamérica, por ejemplo. En Chile, por ahí es el que más resonó, porque fue el país completo y todo el día, pero en realidad en toda Latinoamérica están habiendo apagones. En abril hubo apagones en un montón de países, incluso en Argentina, en partes de Argentina, parte norte, en la capital también. Y todos estos apagones según la versión oficial, no tienen respuesta para dar, digamos. ¿Qué me puedes decir de estos eventos que hay detrás de todos estos apagones que se vienen generando últimamente?
Fíjate que fue muy interesante cuando tú lo estabas diciendo, lo estabas narrando y entonces estaba viendo los lugares, cómo se esfumaba la luz, se iba la luz, y en el momento que el ser humano queda desconectado de la energía eléctrica, ah, quedan desconectados de uno del otro, se desconectan de los demás, ¿sí? En el momento de desconectarse de las demás personas, por ya sea que no esté funcionando la energía para cargar su celular o para transferir información o lo que sea que le conecte con los demás, al Ujú. desconectarlo genera una fragmentación. La fragmentación entre él y quien sea que quiera conectarse o se va a sentir desprotegido primeramente. Segundo, no solamente es generar una falta de protección o un temor, sino que en la oscuridad es donde se genera, se crea. O sea, se dice que en la oscuridad se mueven cosas o hacen que en la oscuridad no se vea lo que se está haciendo. Más bien en la oscuridad se crea algo que no quieren que se vea. Cuando viene la luz, entonces lo que hacen ellos es esconder lo que se creó en la oscuridad. ¿Sí? Y está en lugares que son precisamente uh, estratégicos, donde los eventos que tenían que suceder o eventos que tuvieron que pasar en la falta de energía era para absorber la energía de los seres humanos y generar en ellos, no nomás en ellos, son en todo lo que es el país, una malla. Es un cambio como de una estructura que está dentro del país y subterráneamente una malla energética que tenía que absorber todo hacia arriba desde lo que son los seres humanos a la malla, y la malla va con una energía debajo de la tierra, ¿sí? Y esa energía que va en la malla que también está dentro de abajo de la tierra, en esos países donde se fue la luz, hay una absorción hacia unas naves que estaban ahí en el cielo, unas naves nodrizas que son de una magnitud, Grandes, muy grandes. sí, muy grandes, porque estoy tratando de dimensionarlas. Ujú. 100,000 kilómetros, Fua. bastante grandes, que estaban alineadas para absorber esa energía. Es como cuando los helicópteros en un incendio agarran la energía, la agua se la llevan y la sueltan. Así como que tuvieran una manera de colectarla, la energía densa, y la colocan. Y no querían que, si por alguna razón, cual fuese que si fuera, pudiera ser percibido, no hubiera comunicación y no se pudiesen ver, por lo que se está generando en esos países. Por eso después vienen, o se los preparan antes, para recibir, por decirlo así. En España, ¿qué se generó antes de recibir este apagón? Lo del kit, Previamente, lo del kit de emergencia que exactamente, dijeron. exactamente. De hecho, cuando fue el año pasado el Dana en Valencia, la inundación, días previos también dijeron lo del kit de emergencia. Sí, sí. Exactamente. Entonces es una preparación, preparan a la gente para que se generen en ellos mismos esa incertidumbre y sean aptos para poder ser extraído toda esa energía. Y obviamente porque son focos de energía donde se recibe la luz solar, que eran enfocados específicamente en esos lugares donde iba a venir una oleada. Mira, fíjate, se ve así como un rayo como de sol, y fíjate el sonido de la frecuencia que se oye, como el de la formación. Ajá, y eso, ¿cómo se escucha? ¿Dónde se percibe? En el aire, cuando está saliendo la energía de la Tierra, se oye en el Ah, aire y es absorbida la energía en las naves. Es una energía creadora, es una energía que se genera en la oscuridad. ok. O sea que cuando dormimos también generamos Sí, esa energía, ¿o qué?
Sí, 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 se genera, sí, en la oscuridad. Y cuando el ser humano se desconecta de unos y otros, es cuando puede generar, mira, fíjate qué impresionante lo que estoy mirando. El ser humano se desconecta, se va a la naturaleza o no tiene contacto con otros y reflexiona, piensa, analiza y empieza a crear. Y se genera la frecuencia alrededor de él. Y cuando el humano está descontrolado, o sea, cuando tiene una advertencia y va a pasar esto, y luego llega el golpe de, no hay luz, no está pasando algo, y empieza a meditar, esa energía que sale del gom, que es cuando está en armonía creadora, en él no se genera, sino solamente la energía está alrededor de él, pero no pasa a través de él, no genera vida, no abstrae, simplemente absorbe la energía sin generar nada de él, pero esa energía, por estar manipulada por ese sentir, es absorbida fácilmente y puede ser usada creadora para esas naves. O sea, que eso fue creado los apagones fue creado por ellos, por las naves. No fue ni siquiera Okay. ¿Y cómo las generan una personas. cómo lo generan? ¿Una sobrecarga en los transformadores, en las usinas eléctricas? ¿Cómo lo hacen? Fíjate que hay al poner la malla, porque es como ellos ponen la malla, ¿sí? Pues como a aislarlos de lo que es la energía que viene de arriba y la energía que emana de la tierra, de lo que es la tierra, los aísla. Entonces, al aislarlo, esa malla toca todas las fuentes de energía, y al tocarla, anula el flujo energético también de ellas. El flujo energético de la tierra, el flujo energético de esas plantas energéticas y el flujo que pueda venir del espacio hacia la tierra, o del cosmos o universo. Entonces los aísla totalmente, y al aislarlos el ser humano siente ese aislamiento en sus chakras, en su flujo energético, en su campo energético, siente ese aislamiento y entonces no genera la creación, pero la energía que se quedó dentro, que se genera en la oscuridad, que es el gom, está ahí, pero no le sirve al hombre por esa baja energía frecuencial. Entonces esa malla desconecta el flujo energético. Mira, ahora se me viene un ejemplo, o lo puedo utilizar yo como un ejemplo. En el Polo Norte se ve la aurora boreal. Sí. Pero esa aurora boreal es la energía que emana de la Tierra hacia arriba. Esa energía sale y el sol le da a esa energía y la manifiesta como esa aurora o ese movimiento energético, pero la energía viene de la Tierra. Entonces, esa energía, cuando ponen el bloqueo, no solamente sale ahí, es un ejemplo para decirte cómo se ve, cómo emana la energía de la Tierra. Sale en todo el mundo, ¿sí? Sale de la Tierra. Pero cuando ponen la malla, entonces la bloquean y no permite que el hombre se conecte con esa energía, o el ser humano no se conecta con esa energía, y entonces solamente su energía de su campo áurico es manipulada y es absorbida. Ahora, ¿para qué van a utilizar? Bueno, no me voy a salir de esto. Es absorbida su energía a través de la energía que quedó encapsulada, que es el GOM, y absorbe toda la energía de todo el país, de aquellos que se conectaron con la incertidumbre, con el miedo o con la angustia de qué va a pasar. O ya es el fin del mundo, son el principio de los 3 días de oscuridad, que es muy famoso y que es creado precisamente para eso. Pero hay otras personas que estaban despiertas y ¿sabes lo que hicieron? Se sentaron en la tierra, tocaron la tierra, tocaron los animales, tocaron las plantas, y donde estaban ellos, la malla que estaba en la tierra, como la que estaba en el espacio donde ellos estaba como si hubieran abierto un orificio o un hoyo, y entonces se rompía eso y ellos estaban conectados, estaban tranquilos, estuvieron bien, no pasó nada y seguían absorbiendo la energía de la tierra.
Ahora, ¿qué va a pasar con estos que no hicieron? Ah, una baja frecuencia, una lectura para ellos, una lectura para las entidades de quién es apto para poder frecuenciarlos directamente a tener disturbios energéticos sin necesidad de generar un implante, sino solo mandar una señal y generar esa conexión con las células generadoras de energía. Ok, interesante. Ya van a hacer interferencia masiva, digamos, con esto. No y hace aún falta... más, sí, no sin implante, sino a través de eso. Entonces, en la oscuridad utilizan esa energía OM para frecuenciar las células y poder ser interferidos los seres humanos. En cambio, aquellos que se conectaron con la Tierra no pueden ser leídos. Y lo que usaron, las mallas que usaron energéticas frecuenciales, no pudieron capturarlos a ellos. Me refiero, no pudieron encapsularlos, sino que ellos rompían esas mallas y podían recibir la energía de la Tierra como el espacio y unirse a la Tierra, y créeme lo que le hicieron mucho bien a esos lugares. Ok, interesante. Sí, aparte cuentan por ahí españoles que hace mucho tiempo no veían a los niños jugar en las plazas, a la gente hablando entre sí, porque todo esto de lo de la tecnología como que nos aisló mucho también, ¿no? Y bueno, hay gente como decís vos, que padecieron toda esta incertidumbre, todo este miedo, todo eso, pero hay otros que a la vez lo vieron como un día diferente y como que lo disfrutaron al día, sí, sí, tal cual. Así que ahí veo esa diferencia que marcás. Vos sabés que antes del apagón me encontré con un video que decía que el 28 iba a haber un apagón en Europa y que esto iba a ser como una prueba para ver cómo reaccionaba la gente para después hacer un apagón global en todo el mundo. Sí, eso está programado, sí. ¿Qué puedes observar de eso? Pues ese era como el piloto, sí, de a ver cómo va, no cómo va a suceder la gente, sino cómo van a proceder con el siguiente paso, sí. No es más bien cómo la gente va a reaccionar, es más bien cómo ellos van a continuar trabajando. ¿Cómo vamos a manejarnos nosotros? Vamos a ver la reacción, quién se despertó, si era posible o no era posible continuar con ir avanzando en su proyecto. Y obviamente es viable, o sea, lo vieron muy viable, aunque vieron cierto peligro con muchas personas, pero lo ven viable porque la gente consume más el miedo que el placer sano, ¿sí? Se conecta más porque hay gente que se conecta con el placer, pero un placer destructivo, porque también genera placer destructivo, un placer bajo, el estar conectado con información negativa, ¿sí? También se llenan de placer al mismo tiempo, pero hay gente que se conecta más, o la mayoría de la población mundial se conecta más con el miedo, con la angustia, con esa frecuencia baja, que esas otras personas que les encanta disfrutar más de la naturaleza, de las familias, de sí mismo, de su vida, de su presente. Las otras personas se preocupan más por su futuro, y están dolidas siempre en el pasado, lo que me hicieron, lo que sentí, lo que ahora ya no me voy a dejar, y si por si alguien viene o por si algo, yo quiero, fíjate, salen todas esas palabras. Yo voy a preparar el peor escenario para cuando venga a estar preparado. Fíjate, se están preparando para lo peor. Ok, ya se está proyectando hacia esa realidad. Esa realidad. En ese momento están creando, ya están viviendo eso, ya lo están creando. Claro, ok. A ver, y en relación a esta programación que hay, que decís vos del apagón global, ¿tiene esto alguna referencia con lo que son los 3 días de oscuridad, que tanto se profetiza y se viene divulgando ya en estos últimos tiempos? ¿Cómo lo ves en relación a eso?
¿O qué tipo Sí, de apagón global buscan hacer? sí, no, eso quieren hacer, pero el objetivo es este, entre más se genere esa angustia, más viable es que lo puedan hacer. O sea, ese mensaje de los 3 días de oscuridad se propaga en todo el mundo, y entre más la gente se conecte con eso, lo están esperando, lo están esperando. Ujú. Entonces, estos seres creadores de la propaganda generan que, ok, ¿cómo es posible generar esto para obtener todo el control de la Tierra? Aunque obviamente este es un movimiento reptiliano, el Cthulhu va a tener una lucha también porque va a querer también su tajada o su parte de control. Entonces tienen que armonizarse, y para que suceda esa armonía, de que ellos se armonicen para poder hacer eso global, va a durar un poco de tiempo, pero sí es el objetivo, que controlar todo el mundo en esos 3 días de oscuridad, y entonces sea un enjambre de personas que sean conectadas directamente con baja frecuencia, y muchos van a estar de otra forma, como conectados con la elevación. Es de ahí que las fuerzas de energía del solares que vienen a la Tierra van a generalizar esa polarización que se me veía anteriormente, genera más despertar en los que están despiertos, o se genera más libertad en aquellos que están buscando más la conexión con lo que es elevado espiritual, a lo que las personas que están muy apegadas a lo que es los apegos, las programaciones, todo lo que ofrece un mundo que está controlado. Entonces, esa energía que va a venir va a generar esa separación muy marcada entre los controlados como en las personas que están despertando. Por eso también el cambio de las puertas del papado, ¿sí? De generar un cambio también, de generar una abstracción mayor, como también diciendo que llega la mujer que dice, oh, este es el fin del papado, no es que se termine esto, es que ahora viene una mujer. Y entonces viene una mujer que viene a ser representación de una forma creadora diferente, de otro nivel, o sea que va más al nivel de creación, de elevación. Cuando viene una mujer, no quiere decir que va a haber un control, uh, para generar un empoderamiento a la mujer, sino la energía que se va a mover va a ser más de creación, junto con estas otras personas que van a ser elevadas. Ok, a ver, y este evento, digamos, eh, para que se me fue la pregunta. Tenía la pregunta en la cabeza y no se me fue. Pues sí, eso, la información se mueve. Sí, bien, a ver. Te iba a preguntar respecto de las energías que se mueven durante la oscuridad, o sea, las entidades. Cuando tenés todo un país a oscura, que ni siquiera hay luces de las farolas, ¿qué, ¿cómo es este ambiente? ¿Es un ambiente más propicio para las entidades? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se va gestando toda esta dinámica energética con las entidades ahí cuando está todo a oscuras? Mira, te voy a dar una idea de lo que se me vino a mí ahorita. Digo, un ejemplo de lo que se me vino cuando estás viendo la oscuridad, ¿no? Y lo primero que veo es un niño cuando es pequeño, ¿sí? Inocente, y tiene miedo a la oscuridad y quiere que le dejen la puerta abierta para que entre un rayo de luz o una lamparita prendida para que tenga luz, porque el niño se identifica con la realidad que puede percibir. El miedo, la oscuridad la ve como un temor, como algo que no ve y que puede dañarlo, lastimarlo o hacerle algún mal. Pero cuando ya está grande, el ser humano, fíjate bien, Ujú. de tenerle miedo cuando es bebé o pequeño o muy niño, se convierte en aliado de las tinieblas o de la oscuridad. ¿Por qué? Porque ahora busca la oscuridad para hacer sus deseos o complacer sus deseos, ya sea robando,
o haciendo cosas negativas durante la noche donde no lo perciben. O sea, en la noche el ser humano tiene la más oportunidad de hacer el mal porque no es visto. Entonces, fíjate cómo se conecta para entender las entidades en la oscuridad, cómo se manejan. De niño, el ser humano es luz y se identifica con la luz. Cuando crece, por todo lo que ha vivido y absorbido, las programaciones y todo lo que es, entonces ahora se identifica con el placer de la oscuridad. Entonces las programaciones que se manejan durante la niñez y durante el desarrollo de la vida, de instrucción de la juventud y luego después para explotar toda su capacidad, lo utiliza en identificarse con la oscuridad para tomar placer o hacer las cosas en las tinieblas. Entonces, fíjate bien, en las tinieblas se mueve todo lo que son las programaciones, todas las entidades que programan, todas las entidades que generan las energías bajas, porque crean en ese momento y estructuran en ese momento las entidades las actitudes del siguiente día. Hay personas que se acuestan viendo algo negativo y en la noche las entidades, todo lo que vieron, están tramando cómo absorber todo lo que el miedo que generó y generar un patrón continuo. Entonces, durante la noche las entidades se fortalecen. Durante la noche las entidades crean patrones, crean estructuras. Por eso la gente dice que yo recibí una inspiración durante la noche, una inspiración negativa que ellos lo ven como favorable, pero pues, a lo que quieren hacer, a lo que se han programado, a lo que está programado. Entonces las entidades usan el campo, la energía nocturna, y crean y estructuran mentalidades o estructuran culturas para que se manifiesten durante la escenarios. Vida. Exacto. Okay. Y entonces y así manejan en la vida esa oscuridad, donde se creó en la oscuridad, lo proyectan en la vida durante la luz, pero en la oscuridad se crea y en la luz se manifiesta lo que se creó en las tinieblas. Entonces todas las entidades son viables para manejarse y lo trabajan desde el momento que nacen las personas para comenzar a utilizarlos y a obtener todo lo que ellos desean. Cuando el ser humano nace identificándose con la luz y no con las tinieblas. Si el ser humano continuara en esa pureza, su actuar sería la luz, sería la transformación. Por eso las personas que se dicen que se despertaron o que no están dormidas o que son espirituales, se conectan con la luz y entonces no les afectan ni en el sueño y durante la vida viven una vida que refleja su estructura en las tinieblas. En las noches no hay control, no hay dominio, no hay posesión, sino que en la noche estructuran su forma de vivir con la luz, disipando esas tinieblas con luz y viviendo una vida conectada con toda la energía de elevación. Ok, a ver, y el momento, volviendo a lo del apagón, el hecho de que lo hayan generado en este momento, era justamente también por toda esta potencialización que está recibiendo la Tierra por el Sol, digamos. Correcto, sí. Es que en eso, como decía, había destellos energéticos del Sol, esa potencialización energética de alineación solar galáctica, llegaba a esos puntos de la Tierra, como es España, Francia, Chile, llegaba a esos puntos de la Tierra con más fuerza, con mucha más fuerza. Entonces era utilizar esa energía a favor de ellos. No iban a desperdiciar una energía tan poderosa, tan grande, dejada para que el humano se despertara. Por lo contrario, iban a utilizarla para favor de ellos. No iban a querer que un humano se desparasite con la energía o que se eleve, sino por lo contrario, vamos a generar esclavitud
vamos a crear en ellos aún, es como que vamos a generar esta oscuridad y para el mundo entero va a ser como, para aquellos que están atentos, va a ser para el mundo entero como que, ven, si va a haber la luz, si va a haber los 3 días de oscuridad, si va a suceder. Y ya están utilizando ese piloto, esa acción piloto para programar todo el mundo y realizarlo. ¿Pero por qué? Porque esa energía no va a dejar de fluir, va a continuar fluyendo en algún momento. Y entonces van a querer utilizarlo en los lugares, en toda la Tierra, no nomás donde se concentra, sino en todo el mundo. Bueno, en base a esto que me decís, que ellos por ahí están más detrás de todos estos eventos, ahora ya me deja ciertas dudas todos los eventos climatológicos que está habiendo últimamente, de terremotos, inundaciones, que se intensificaron demasiado este año, el año pasado también ya venía, y este mes de abril fue un mes con bastantes terremotos, sismos. De hecho, ayer hubo un sismo de 7.4 grados acá en mi provincia, el sur de Argentina, e incluso había alertas de tsunami. ¿Cómo ves todos estos movimientos climáticos que se van presentando? ¿Hay algo de interferencia de estos seres? ¿O es algo natural? ¿O es algo de interferencia de los humanos, como tecnologías como el HARP? ¿Cómo ves ahí? ¿Hay alguna intervención o son ciclos naturales de la Tierra? Mira, son de los tres. Lo que yo estoy viendo cuando hablabas, veía las tres cosas que se manejan. Intervención extraterrestre para generar problemas energéticos en los seres humanos. Problemas humanos creando esto para beneficio de ellos. O sea, para obtener materiales, para hacer pruebas holísticas de armas, Ujú. para generar en ellos minerales y cosas así, que ellos mismos la generan. Ya estamos viendo los humanos, estamos viendo intervención extraterrestre y lo último, la Tierra. Cuando la Tierra genera estos movimientos, ella misma es para armonizar la energía que se desestabilizó por intervención humana o por intervención extraterrestre, incluso por la intervención humana inconsciente. La intervención humana inconsciente es conectarse con energías negativas que generan que la misma Tierra se desequilibre y ella tiene que armonizarse a sí misma. Entonces, la actitud, vamos a decirlo así, el ejemplo que te voy a manejar ahora con México, que es lo que se me viene. Ujú. En Jalisco se encontraron muchos, como un campo de concentración de muerte de muchas personas. Cuando mueren los seres Ok. humanos violentados, cuando se muere, los cuerpos se llenan de una energía muy negativa que afecta a la tierra. La tierra tiene que armonizar y lo que hace genera un movimiento telúrico dentro de ese territorio para armonizar. Hablas del territorio, del terremoto que acaba de pasar ayer, pero también ha habido 600 réplicas en ese estado para armonizar ese lugar. Donde hay más problemas en la tierra, donde hay muertes violentas o donde les quitan la vida a las personas de forma violenta, ¿sí? Donde hay descontrol, donde no hay justicia, refiriéndose en donde se quedan las personas dolidas, ¿sí? Donde dicen, tenemos miedo, nos pasa esto, nos puede pasarle esto otro. La tierra se desarmoniza y ella misma armoniza con un movimiento telúrico, con una inundación, con una extremidad de calor. Ella misma armoniza y después de que se armonizó, todo vuelve a la normalidad, generando quizás otros problemas, pero tiene que armonizarse a sí misma. Donde hay un desequilibrio energético causado por los seres humanos inconscientemente que también aportan a ese desequilibrio.
Otros son los gobiernos que utilizan su energía, sus pruebas de uh, militar, como también Ajá. que utilizan esos terremotos para sacar provecho de minerales o de petróleo, cosas que ellos desean. Igualmente, los extraterrestres o los seres de otras dimensiones que generan esas intervenciones para generar un desequilibrio, y todo es para sacar energía de este planeta. Fíjate que ahorita que estoy haciendo de eso, de la energía de este planeta, no estoy hablando literalmente de la Tierra, sino de los seres humanos. Hay un momento en donde la Tierra se llama, o se le llamó Urantia, por cierta manera. Quiere decir que la Tierra, en lugar de ser llamada Tierra antes, o en algún momento se le llamó Urantia. Y Urantia quiere decir como semillero, un lugar donde se siembra. Uh-huh. Y también se le llama Gaia, pero Gaia es el espíritu de la tierra. Y Urantia es lo que es la roca, lo que es la estructura, lo que es los minerales, ¿sí? Lo que lo sustenta. Entonces, a eso que sustenta se le llama como una sembra, donde se puede sembrar, ¿sí? Donde se puede cultivar, donde se puede cosechar. Entonces, fíjate lo que hace el ser humano. Como gobiernos quieren extraer para beneficio. Los seres alienígenas vienen a extraer para beneficio, y donde se sustrae algo que desequilibra la tierra, ella misma se equilibra. Entonces, todo eso que vemos de terremotos, temblores, cosas que pasan, pueden ser ya sea por extraterrestres, por gobiernos, o por la misma humanidad que se conecta con el miedo, con la angustia, con las tristezas, con la incertidumbre, con el futuro, con el pasado, sin vivir en el presente. Entonces la tierra se tiene que armonizar. Cuando ella lo hace, es para que esté armonizada. Cuando lo hace el hombre, es para sustraer y tener control. Cuando lo hacen las entidades de cuarta dimensión o extraterrestres, lo hacen para sustraer energía, no solamente no de la tierra, sino de los seres humanos. Y lo hacen con ese objetivo, para tener un control y una abstracción de la tierra, pero en la humanidad, sobre todo en algo que paraliza a la humanidad, que no la deja crecer espiritualmente ni energéticamente, que es el miedo. Y de ahí se genera todo un montón de problemas, o se desarrollan un sinnúmero de por qué hacen todas estas cosas. Ok, bien. Bien interesante. Hay un libro que se llama El libro de Urantia, que también fue canalizado ese libro, y habla de esas cosas que mencionas. Bueno, a ver, vamos a ir cerrando y vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos. O sea, cómo, en base ya a todo lo que viste hasta ahora, de todos los temas trascendentes que ocurrieron este mes, ¿cómo podrías definir que se estuvo moviendo entonces la energía de este mes con todos estos eventos? Yo podía resumírtelo así, mira. El universo es vivo y es creador. Y el ser humano tiene todo en él lo que es el universo. Es un ser maravilloso y poderoso que está en esta tierra, y que el universo mismo manda esa energía. Ese mes que pasó fue una oleada de energía para el ser humano, y la tierra misma, para una elevación en todos los sentidos de la humanidad. Pero las entidades que están sobre el control, que buscando el control de la tierra, utilizando a todos sus armamentos posibles y por haber, utilizando sus métodos de control, ya sea gubernamentales, ya sea religiosos, infunden en ellos el control, también usando lo que es la economía,
y separando a las naciones a través de angustia y luchas y pleitos entre naciones para generar el miedo y el terror, y estos seres captar la energía que emanaba este mes o el mes de abril. El mes de abril era una luz, una energía, una vibración de liberación para la elevación. Pero ¿quién lo recibió? Aquellos que están conectados con la elevación de flujo energético en todo su campo áurico. Mira, fíjate lo que me acaba de venir cuando estoy haciendo esa referencia. Te la voy a decir porque no me la quiero quedar. A ver. ¿Okay? Fíjate, cuando dije campo áurico se presentaron estas cosas. La aurora boreal que se manifiesta de color por la energía que sale de la Tierra. El ser humano conectado con su campo, con sus chakras o sus movimientos energéticos, que son 7 y de colores que se manifiestan alrededor de su campo energético con colores, que la Tierra tiene sus chakras o sus fuentes energéticas también, que cuando ella se estabiliza, como estaba hablando hace un momento, cuando ella se armoniza y vamos a decir que la Tierra necesita el agua para ser regada y que se distribuyan todos sus minerales y nutrientes a todas las partes para nutrición, y está armonizada energéticamente por el agua que se genera a través del viento y el fuego. O sea, fíjate cómo se armoniza el fuego, el aire, la tierra y el agua. En ese momento, la luz del sol que entra se genera un arco iris, y el arco de colores, el arco iris, es la manifestación de los 7 colores de los chakras que tiene la Tierra. Ok, bien. Y son los chakras que tiene el ser humano. Y no solamente eso, todo eso se conecta con el sonido que tiene 7 niveles, que son las 7 niveles de vibración vocables que existen para el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? Okay. Entonces está conectada la vibración con el color, con la energía, humano, tierra, sol, agua, tierra y aire, conectados en este mes que eran propicios para el mes que pasó, obviamente abril, para la elevación energética humana y terrestre, pero que obviamente viendo ese potencial tan grandioso, los seres que intervienen en el desarrollo humano obviamente iban a dividir países, iban a generar temor con las divisas, con la economía, con temblores, con inundaciones, llamándolos para mal y no para bien, generando que en realidad suceda pérdidas, vidas, tristezas, agonías, muertes, para generar una extracción de esa energía tan poderosa que venía del sol por su alineación y obtenerla a su favor. La energía que se moviera perfecta, pero siempre iba a venir la intervención del extraterrestre a través del control de la economía, del control de la religión, del control del gobierno, del control de ciertos grupos independientes, ya sea pandilleros, ya sea terroristas, ya sean narcotráficos, ya sean de lo que sea que genere dolor, aflicción, incertidumbre y miedo, son utilizados para que esa energía no generara la elevación. Pero todo aquel que se conecte con esa energía, obviamente su campo energético lo va a hacer que en lugar de ser controlado, tome control, y también está armonizado con la tierra. Por eso es tan impresionante cómo se une el ser humano y la tierra y los chakras de la tierra, manifestándolo hacia afuera con su campo áurico, con el arco iris, como el hombre que tiene su campo energético y que se maneja también como colores y las vibraciones que salen de nuestra garganta, como la tierra tiene su sonido Gaón, creador del universo, también en sus 7 notas musicales, que es muy impresionante lo que vi ahorita al final. Ok, bien.
A ver, mira, todo lo que nos perdimos de potencializar por no saber esta información. Así que ahora vamos a ver qué información hay de la energía que se va a mover este mes de mayo, que recién arranca, y para estar al tanto de cómo también manifestar nuestras energías, cómo ir, si hay esa misma potencialización, también aprovecharla y demás, ¿no? ¿Qué me puedes decir de qué nos depara este mes de mayo? ¿Cómo se van a estar moviendo las energías? ¿Qué puedes percibir? Fíjate que como es un mes donde hay Cerrando. este mes como es un mes de donde la energía baja, porque llegó a una alineación de un destello fuerte, la energía baja, entonces se viene como una estabilización energética normal. Cuando eso sucede, entonces también se empieza a normalizar. Y cuando la gente lo ve después de tantos movimientos de cosas como movimientos económicos o de problemas de terror, de tsunamis, temblores, inundaciones y todo eso, se normaliza y las personas también se normalizan en ese estado. Entonces viene como un estado de quietud. Parece el día 8 de este mes, el 8 de este mes genera otro destello de energético. Se ve en el octavo día, de 8 de este mes, otro destello de energía que se puede tomar y de elevación para nosotros, para conectarnos con esa energía. Obviamente también lo van a utilizar las entidades estas. Van a querer utilizarlo, pero esperando que nosotros tomando eso, después de ese día, va a haber ese espacio otra vez de estabilización donde las personas ya no lo van a ver tan común. Entonces viene una estabilización para después generar otro desequilibrio en el siguiente mes, que viene siendo lo que hace Trump. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, hoy pongo tarifas, mañana las quito. Hoy las pongo, mañana las quito. Mañana las pongo otra vez, las desdoblo y luego las quito. Eso quiere decir incertidumbre del mañana. Porque si permaneces en un estado estable, entonces te empiezas a armonizar. Pero si yo te desequilibro continuamente, entonces no te voy a dejar que tú te estabilices. Pero va a llegar el momento en que te acostumbras al movimiento drástico y ya no le vas a dar importancia. Entonces necesitas un momento de anulación para después dar el siguiente golpe. Entonces este mes, después del 8, viene una tranquilidad o una supuesta tranquilidad energética donde después vuelve otro destello. Ok. Así es que el último día que podemos aprovechar es el día 8. Ok, bien. Bueno, vamos desconectando de la información. Desconectar de todas esas energías, observa tu campo. Empieza a expandirlo. Llénate de vitalidad, de fuerza, de paz interior. De a poco vas volviendo a tu cuerpo, a tu tiempo, y cuando estés listo abrís tus ojos. Interesante. Cuánta información y cómo todo va alineado, ¿no? Cómo todos los eventos se van dando de manera coincidente con la energía que se mueve en el mundo. Impresionante, sí. Pero ¿sabes qué me impresionó más? Que todo lo que vi, nunca había visto jamás me imaginé, jamás me imaginé que pudiera la Tierra tener esa reflexión del Sol con su energía y formar el arco de colores, que yo siempre lo analicé como el arco iris. La distorsión de la energía a través del agua. ¿Ves? Claro, sí, es que eso es la versión oficial. Claro. Eso es lo que se dice, sí.
Y verlo en la tierra, como verlo en las notas musicales, como verlo en la nota de la creación, como también en nuestro cuerpo, y verlo en la aurora boreal, a mí se me hizo bien impresionante eso. Eso sí me Ajá. llamó como que, Así como está el Om, también he visto que cada chakra tiene su mantra, digamos, su ajá, pronunciación también. Ajá. Así como decía en las notas exacto, musicales. y Y, eso me y impresionó muchísimo. ya, ya lo vamos a averiguar en la próxima investigación de los chakras, bien, eso. ¿Qué te iba a decir? Me acuerdo que vos habías dicho en una investigación anterior, creo que fue a fin de año o a principio de año, que yo te pregunté cómo se iba a estar moviendo la energía al transcurso de este año. Me dijiste que los primeros 3 4 meses iban a ser de mucha incertidumbre, de mucha energía densa, y como que después iba a entrar un periodo de estabilización. Y da justo a lo que pronosticás para este mes, que va a entrar como un periodo de estabilización la Tierra. Así que veremos qué pasa este Esperemos mes. que sí se tranquilicen porque hay mucho movimiento y Sí, sí, no es sí. nada agradable ver tantas cosas, ¿no? Y, Pero bueno, bueno, vamos cerrando acá la grabación. Así que nada, decirle a la gente ahí que nos apoye este nuevo segmento con su like y que comparta el video, y que si les gusta este segmento, que nos vaya dejando sus comentarios. Así que un saludo. salud.